Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, mi nombre es Carlos Zapata y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de los tipos de instrumentos financieros que hay. Tenemos dos, los instrumentos financieros no complejos y los instrumentos financieros complejos. Así que si te interesan estos temas, quédate a ver el video porque vamos a comenzar. Ahora sí viene lo chido. Vamos a partir dando una explicación cortita de qué son los instrumentos financieros, que ya lo hemos explicado en algunos otros videos, que te voy a dejar alguno de esos por aquí para que vayas a verlo. Los instrumentos financieros son básicamente intangibles que se están negociando en los mercados de valores, ¿sí? Estos intangibles por lo general son activos que tienen mucha liquidez porque siempre que uno va a vender, casi siempre hay un comprador que quiere inmediatamente adquirir ese activo. También se caracterizan por mover bastante capital y estar manejado desde programas informáticos. Y allí en estos mercados financieros básicamente se hace dinero con dinero. Ah, caray, eso sí me interesa. Vamos a empezar hablando de los instrumentos financieros no complejos. Estos instrumentos son los que de alguna manera no son tan sofisticados y no requieren conocimientos tan técnicos y tan especializados para empezar a trabajar con ellos. Además de esto, estos instrumentos nos permiten, te voy a poner tres ejemplos cortitos, ¿sí?, de estos instrumentos financieros no complejos. Después, en otro video, si quieres, te voy a ir explicando cada uno de ellos. Vamos a hacer un video específico para cada uno de ellos para que los entiendan mejor. ¡Qué buen servicio! Dentro de estos instrumentos financieros no complejos tenemos la renta variable y tenemos las acciones de las empresas. Las empresas hacen una cotización pública para recoger capital, dividen la empresa en varios pedacitos que le van a vender a las personas y estos pedacitos que le venden a las personas se llaman acciones. ¿Esto para qué lo hacen? Para recoger capital para financiar sus operaciones. Tenemos los valores de deuda o CDOs, que son deudas, ¿sí?, que las empresas adquieren pero que tienen detrás un activo que protege esa deuda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el banco le presta 20 millones a la empresa, ¿cierto? Y esta empresa detrás de este activo pone como respaldo una casa que tiene el valor de 20 millones. En caso de que la empresa no pueda pagar la deuda de 20 millones, el banco lo que va a hacer es agarrar la casa y traérsela para él y después venderla para recuperar ese dinero de ese préstamo. Esos son estos CDO. Y tenemos los fondos de inversión. Principalmente, a mí me gustan los fondos de inversión indexados. ¿Qué son estos fondos? Son fondos que replican índices bursátiles, como puede ser el S&P 500, que cotiza las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, estos índices tratan de replicar el movimiento de mercado de esos índices y por ende los rendimientos de esos índices. ¿Eso es todo? Después de esto vamos a hablar de los instrumentos financieros complejos. Estos son instrumentos financieros que requieren más capacitación, más conocimientos más sofisticados de los instrumentos financieros, y además de esto son instrumentos que en su mayoría de veces se tienen que operar apalancados, lo cual quiere decir que tenemos que poner nosotros un capital y adicionar a eso tomar capital prestado del broker para poder empezar a invertir o negociar con estos activos, con estos instrumentos. Esto no era parte del trato. También cabe resaltar que estos instrumentos financieros complejos tienen un subyacente detrás. ¿Qué quiere decir esto? Que se cotizan con algo por detrás, o sea, que se cotizan sobre el precio de algo. Por ejemplo, un contrato de futuro del oro quiere decir que se está cotizando ese contrato sobre el precio del oro, más no estás comprando el oro, estás comprando el contrato que está replicando el precio del oro, más no estás comprando como tal el oro. Entonces, por eso es que son un poquito más riesgosos, porque tú no tienes el oro, que lo puedes vender al precio que está el oro, sino que tienes el contrato. ¿Y qué son los contratos de futuros? Son un contrato que se hace entre el comprador y el vendedor, en el que a una fecha determinada, ¿sí?, se va a vender o se va a comprar ese contrato a un precio que ya se fijó desde el principio. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que por ejemplo yo digo,
yo quiero comprar dentro de un año oro a $20. Entonces en la fecha del vencimiento de ese contrato, dentro de un año, la persona va a poder comprar ese oro a $20. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que si en el futuro el oro no vale $20, sino que vale $10, la persona va a estar perdiendo dinero. Si por el contrario el oro vale $40, resulta que la persona está ganando dinero. ¿Por qué? Porque vendió ese contrato, compró ese contrato de futuro en $20, ¿sí? Pero resulta que el oro está en $40 y ganó dinero, ¿sí? Entonces, por eso es que estos contratos son un poquito más peligrosos y por eso necesitan más sofisticación. Otro instrumento financiero no complejo son los contratos por diferencia de producto. Estos básicamente son parecidos a los futuros, todos tienen subyacentes detrás, pero lo que nos permiten hacer esto no es comprar, no es poner un precio fijo ahorita para comprar en el futuro, sino que lo que nos permite hacer es negociar al precio en el que está el activo subyacente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a negociar acciones, podemos negociar estos contratos al precio en el que está la acción sin necesidad de comprar la acción, ¿sí? Pero el problema es el que yo te decía, que hay que operar en la mayoría de veces con apalancamiento y las pérdidas pueden ser más grandes, al igual que las ganancias. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor. Los otros contratos que tenemos son los contratos por opciones. Son muy parecidos a los contratos de futuros. Tú pones un precio futuro, lo pactas y a ese precio tienes que comprar o vender. La diferencia de los contratos de opciones es que el comprador, el acreedor del contrato, no tiene la obligación de comprar o de vender el activo subyacente que se está negociando en ese contrato. O sea que, por ejemplo, dentro de un mes, si en el contrato dice que él va a comprar oro, él tiene la opción de no comprar ese oro si no quiere comprarlo. Pero esto tiene como una sancioncita, por así decirlo, porque es un contrato. Hay que pagar una prima por tener esta opción de comprar o vender ese activo. Esa prima sería la pérdida que uno obtendría si uno decide no comprar o vender el contrato y el activo. Ahora bien, dentro de todos estos instrumentos financieros, todos tienen ciertos riesgos. Hay varios riesgos que debes de tener en cuenta a la hora de invertir en ellos. Te voy a hablar de todos ellos brevemente, después podemos entrar a más profundidad en otros videos. ¿Qué mamada? El primer riesgo es el riesgo de volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás expuesto siempre en los instrumentos financieros a que este suba o baje de precio. Entonces, por ejemplo, tú compraste a $50 el oro y resulta que bajó a $30. Perdiste $20 simplemente por la oferta y la demanda, y esto es lo que causa la volatilidad. Hay algunos activos que son más volátiles porque se compran y se venden más que otros, ¿sí? Entonces, esta volatilidad es un riesgo. Está el riesgo de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú compras, por ejemplo, el oro en pesos colombianos, pero resulta que se cotiza en la bolsa de valores en dólares. Entonces, al hacer el intercambio, como estos precios de las divisas también están subiendo y bajando, puede que tú hayas comprado cierta cantidad de oro en determinado momento, pero cuando se generó la orden, ¿sí?, ese precio subió y resultó que terminaste comprando menos oro del que en principio vas a comprar. Entonces perdiste, por así decirlo, dinero. Está el riesgo de apalancamiento, que es del que te hablaba en los instrumentos financieros complejos, que también se puede hacer en los instrumentos financieros no complejos, obviamente. ¿Y qué es este riesgo? Pues que tú vas a pedir dinero prestado para comprar más de eso. Tú pones capital inicial y pides más dinero prestado para comprar más de eso. Resulta que como tú tienes ese dinero prestado, vas a exponerte más al mercado, porque no es lo mismo perder el 10% de $100 que perder el 10% de $1000. Si tú tienes de capital inicial solamente $100 y te prestan 900 para ajustar a $1000, si pierdes el 10%, automáticamente se te liquida tu cuenta. ¿Por qué? Porque perdiste el 10% de los $100 que tenías. Entonces ese es el peligro del apalancamiento. Tenemos el riesgo de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas ese riesgo de liquidez, que tú tengas ese activo, ese instrumento financiero, y que tú no lo puedas vender fácilmente, que te demores mucho, ¿sí? Entonces, en ese momento en el que te demoras mucho por venderlo, puede que baje el precio y se vaya hasta abajo por debajo de lo que tú lo compraste.
Entonces también existe este riesgo de liquidez, de que tú no lo puedas vender en el momento exacto en el que tú lo necesitas vender. Tenemos el riesgo de insolvencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, esto más que todo pasa es con las deudas, con los instrumentos financieros de deuda como los CDO, que la empresa, el Estado, no pueda pagar esa deuda, que quede incapacitado para pagar esa deuda, ¿sí? Ese es el riesgo de insolvencia, que la persona que tiene esa deuda no te la pueda pagar. Esto es el riesgo que corren los bancos, que ellos prestan el dinero y tienen el riesgo de que la persona a la que le prestaron el dinero no les pague, no les pueda pagar. No todos los riesgos aplican para todos, pero sí, casi la mayoría están en todos los instrumentos financieros. Así que mi recomendación es que si vas a empezar a invertir en instrumentos financieros, te informes muy bien de cuál es el instrumento financiero en el que vas a invertir. Conclusiones finales, pues lo que te decía, infórmate muy bien si quieres invertir en los instrumentos financieros. Escoge, yo te recomiendo que empieces con solamente uno de todos, ¿sí? Depende del riesgo que quieras adquirir, escoge unos u otros. Empieza por los instrumentos financieros no complejos. Cuando comprendas bien estos, ahí se empieza a estudiar los otros que son más complejos, más arriesgados, e invierte en ellos. Evalúa el riesgo que vas a tener en cuenta. Y por último, decirte que esto no es una recomendación de inversión. No te estoy diciendo que inviertas en instrumentos financieros, solamente te estoy contando qué puedes hacer, cómo puedes empezar, pero más no te estoy diciendo hazlo. Tú decides qué haces con tu dinero, si lo inviertes en esto y si no. E invierte dinero que estés dispuesto a perder. Espero te haya gustado el video. Si fue así, por favor regálame un like, de verdad que me ayuda muchísimo, me anima muchísimo a seguir trayendo más contenido. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún otro video. Y si te quedó alguna duda, por favor déjame en los comentarios que con mucho gusto te la responderé. Ahí en los comentarios, o si veo que es una buena pregunta, te traigo otro video para respondértela. No siendo más, no te quito más tiempo, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Adiós, vaquero.